¿Está Donald Trump liderando un movimiento religioso que conllevaría la creación de una secta en torno a su persona? ¿Es coherente creer en Dios y apoyar o votar por el presidente? Unas preguntas que en los últimos días cobran cada vez más fuerza, pero que vamos a responder más adelante. Primero, vamos a adentrarnos en la estrecha y complicada relación que tiene Trump con la religión. La segunda administración de Donald Trump se ha caracterizado por tener un mensaje claro: Estados Unidos es una nación cristiana, posicionándose desde el primer momento como el gobierno más religioso de los últimos tiempos. Una figura clave en esta misión ha sido la de Paula White, a quien se le ha creado un puesto especial en el gobierno, como asesora principal de la Oficina de Fe de la Casa Blanca. Esta telepredicadora ha sido un personaje muy controvertido en el mundo religioso e incluso ha llegado a comparar al presidente Donald Trump con el mismísimo Jesucristo. White ha sido conocida por sus histriónicas prédicas donde invoca ángeles, habla con palabras desconocidas de otros supuestos lenguajes distintos al inglés, o ejecuta ceremonias de purificación o hasta exorcismos a sus feligreses. Su retórica en torno al presidente Trump es tan radical y sectaria que ha llegado a afirmar que decir no al presidente Trump es decirle no a Dios. Lo que parece que White y el propio Donald Trump quieren revelar es que estamos en un momento clave de la historia de la cristiandad, en un antes y un después, con la llegada de un nuevo Mesías, Donald Trump. Y si les parece una exageración, escuchen esto. En los últimos años de la carrera política de Donald Trump, la religión ha cobrado un peso importante. En 2024, Trump comenzó a vender sus propias ediciones especiales de la Biblia. Ese mismo año, tras sus intentos de asesinato en Pensilvania y en Florida, Trump declaró: «Dios ha perdonado mi vida no una, sino 2 veces». En su exitosa campaña presidencial del año 2024, Trump entrelazó imágenes religiosas cristianas, definiendo su campaña como una cruzada justa contra ateos, marxistas y globalistas. Afirmó que sus objetivos incluían restaurar a los Estados Unidos como una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. En sus mítines se adoptaron símbolos, retórica y agenda del nacionalismo cristiano. Y una vez llegó a la Casa Blanca, nombró como secretario de Defensa a Pete Hegseth, miembro de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, una red ultraconservadora de congregaciones cristianas. Él mismo compartió en sus redes sociales un vídeo donde se ve a uno de sus pastores argumentar que las mujeres no deberían tener derecho al voto. Pero parece que el Vaticano tiene sus reservas con el presidente, y el propio Papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ha sido muy crítico con él. En sus últimas declaraciones en Camerún no dejó lugar a duda. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, y criticó los líderes que miran para otro lado ante los hechos de que se gastan miles de millones de dólares en muerte y devastación, mientras brillan por su ausencia los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción. Es evidente que estamos ante una crisis sin precedentes en la historia de Estados Unidos con el Vaticano. El Papa ha llegado a calificar la guerra de Irán, impulsada por el propio Trump, como un escándalo para toda la familia humana. Pero poco peso tuvo la condena papal en la conciencia del presidente cuando apenas unos días después de estas declaraciones amenazó a Irán con aniquilar a toda su civilización. El secretario de Defensa llegó a rezar por una violencia abrumadora contra sus enemigos, y la respuesta papal fue tajante: Jesús no escucha a quienes hacen la guerra. Algo que, si nos atenemos a la Biblia, es totalmente cierto. El mensaje de Jesús se basa en el amor incluso hacia los enemigos, el perdón en lugar de la venganza, y la paz activa, no solo la ausencia de conflicto. Y los mensajes del pontífice tuvieron respuesta por parte del presidente. Un mensaje demoledor en sus redes sociales que parecen romper todos los puentes de comunicación y diplomacia entre el Vaticano y la Casa Blanca, donde Trump acusa a León XIV de ser un papa débil ante el crimen y pésimo en política exterior. A esto el papa respondió que no teme a la administración Trump y que seguirá alzando su voz contra la guerra. Y cuando parecía que era imposible que todo fuera aún peor, Trump publica esto en las redes sociales.
una imagen de él mismo creada por inteligencia artificial en la que se muestra a sí mismo como Jesús, curando milagrosamente a un hombre enfermo bajo la mirada de adoración total de un grupo de personas, por cierto todas ellas blancas. Una vez más, Trump se sitúa a sí mismo en el centro del relato religioso, como protagonista principal tras la semana de Pascua. El Dr. Steven Hassan es una de las figuras más respetadas en el ámbito del control mental y el estudio de sectas. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un enfoque único para entender cómo los grupos coercitivos y los líderes autoritarios manipulan a sus seguidores mediante tácticas de influencia indebida. En su obra, La secta de Trump, señala cómo el presidente de los Estados Unidos utiliza tácticas similares a la de líderes sectarios, generando una devoción ciega entre sus seguidores a través de la desinformación y un discurso divisivo. Hassan subraya que el trumpismo encaja con la definición de un culto autoritario de control mental, que incluye ejercer poder sobre el comportamiento de los demás, los pensamientos, las emociones y sobre todo la información que reciben sus miembros. Y es precisamente ese control mental completo y absoluto el que explica por qué una parte importante de los seguidores del movimiento MAGA apoyan de forma incondicional a su líder, llegando incluso a saltarse la ley en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, llegando incluso a dar su propia vida e incluso a matar. Y todo ello para evitar en todo momento que Trump perdiera el poder en la Casa Blanca tras perder las elecciones. En su retórica, él mismo se considera de forma implícita como un enviado de Dios, e incluso llegó a jactarse de que podría disparar en plena Quinta Avenida y no perder ni un solo voto. En las elecciones de 2024, Trump consiguió más votos que nunca, demostrando que estaba en lo cierto. Que no importa si el presidente de los Estados Unidos es un criminal convicto declarado culpable de 34 cargos en un tribunal de justicia, ni sus intentos de dar un golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones del año 2020. Es igual, su base sigue siendo sólida e incluso se puede engrosar. Pero sus conflictos con la Iglesia Católica o la imagen difundida, presentándose como Dios, ha generado un conflicto con una parte de su electorado, generando una ola de indignación, especialmente entre las personas creyentes, obligando al presidente a borrar la publicación y excusándose de que en realidad él no se estaba haciendo pasar por Jesús, sino que pretendía ser un médico que ayudaba a la gente. Cualquiera se preguntará desde cuándo un médico va vestido de Jesús de Nazaret y le sale una luz celestial de la mano para curar a pacientes. Sea como fuere, el malestar entre muchos creyentes ha sido palpable. Incluso ha llegado a ser un punto de inflexión para muchos. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿en realidad son coherentes los mensajes y las enseñanzas de la Biblia y Jesús con las acciones del presidente Donald Trump? En un país tan religioso como los Estados Unidos, ¿puede en verdad una persona que tiene fe en Dios votar o apoyar a Donald Trump? Hasta mis padres, que son religiosos, hace poco están cambiando su posición con Trump porque ahora de verdad están enseñando que no son de verdad cristianos. ¿Crees que es coherente creer en Dios o en Jesús y apoyar al presidente Trump? No. Yo creo que es en contra. Siento que depende de cada persona, obviamente, de cuáles sean tus ideales. Siento que ellos combinan mucho el mensaje político con el mensaje religioso y de esa manera ellos consiguen gente que los apoye, pero realmente a veces siento que son cosas que no deberían ir de la mano. Y cuando tú dices, en el nombre de Dios, yo voy a matar millones de gente, ¿qué Dios? Que es un payaso. Que cuando uno elige un payaso, lo que se obtiene es un circo. Y esto es lo que está pasando aquí. Esto es un circo con esta persona. También es un infierno. Yo entiendo por qué la gente que sigue la religión siguen a Trump, porque parece, cuando uno mira y lo que dicen y a toda la administración, se parece que son cristianos. Y ellos dicen que son cristianos, pero no son. Y entonces si miras de verdad a lo que están diciendo, lo que están haciendo está al contrario de sus... Está por ver si las advertencias del Dr. Hassan serán realidad, y si Donald Trump y su entorno formarán la creación de una entidad religiosa o una secta en torno a su figura, o si el fanatismo en torno a su figura serán un obstáculo para que abandone la Casa Blanca cuando termine su mandato o sea destituido, tal y como pudimos ver en el año 2021. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en comentarios.
Y si no lo has hecho ya, suscríbete a Fernando Rentería News para apoyarme en la creación de este tipo de contenido. Para usted, que tenga buen día, cualquier día que ese sea.